Hola Acuario, muy bienvenidos a su lectura, bienvenidas a su lectura para el mes de abril del 2020. Quiero agradecerles por el apoyo que le están dando al canal, por sus comentarios, por compartir mi video. Muchas gracias. Esta ocasión vamos a iniciar con un mensaje del oráculo de los ángeles y posteriormente iremos a ver qué mensaje tiene el tarot como energía general del mes. Vamos a ver qué mensaje tiene para ti este oráculo. El mensaje que tienen es: Astara, mereces lo mejor. Alcanza las estrellas con tus sueños y tus deseos y no te comprometas, es decir, no los hagas menos por muy grandes o por muy pequeños que puedan ser tus sueños. Ve hacia adelante, enfócate en lo que quieres. Pon tu energía, tu voluntad, tus ideas, tus sueños en alcanzar aquello que para ti represente tu verdadera pasión, tu verdadero objetivo en la vida. Puede ser que en el pasado te estuviste conformando con menos de lo que tú sabes que mereces, y en este momento te piden muchos tus guías que no es necesario que hagas eso. Tú sabes lo que mereces y ve por ello, por muy imposible que hasta cierto punto pueda parecer para ti. Vamos a pedirle al tarot de los ángeles que nos brinde un mensaje para el mes de abril para Acuario, por favor. ¿Qué mensaje tiene para Acuario? Gracias. Mira, en tu energía central tienes un nuevo comienzo. Quieres iniciar una nueva relación, un nuevo proyecto, y aquí un poco la energía que pudieses estar teniendo un poco en contra o como reto es algún tema que en el pasado no hayas resuelto. Definitivamente este mes la rueda se va a mover a tu favor, vas a empezar a tener muchos cambios en cuestiones de dinero, en cuestión de relaciones, en cuestión de decisiones también. Voy a aclarar esta tirada con el oráculo de Lenormand para que nos queden los mensajes un poquito más claros. Pero aquí en tu energía del corte tienes muchos cambios, Acuario, que está girando en este mes. Empezarás a tomar decisiones que te van a llevar a esos cambios. Por eso la carta del oráculo te venía mencionando que por muy grandes que estén tus sueños, ya no te conformes con algo si realmente no es lo que tú quieres, no es lo que tú deseas. Esta nueva relación, este nuevo trabajo, si anteriormente estuviste en algo que no te llenaba, pues no es necesario que te quedes ahí. Ve por lo que llene tu alma. Vamos a empezar entonces a aclarar con el Lenormand, y ahorita te lo voy a empezar a decir un poco más a fondo. También puede ser que en tu tema central tengas algún tema de trabajo, o sea, que no solamente sea en cuestión de relaciones, eso nuevo que tú quieras iniciar, sino que también sea con alguna persona, o te piden mucho que hagas valer a tu inteligencia, que seas como un zorro muy sigiloso para ese nuevo inicio que quieres, que pongas toda tu cuestión y habilidad mental en lograr ese objetivo, que seas muy cuidadoso, muy especialista, poner mucha atención en los detalles de personas y situaciones que pueden estar alrededor tuyo. Si es una cuestión de relaciones aquí que quieres empezar, puede ser que tú o tu persona especial estuvieron en algún momento entre dos opciones, porque aquí sí vemos están las dos haditas, y creo que tú estás inclinándote hacia una de estas dos opciones, alguna que representa para ti tu verdadero amor, tu verdadera pasión. Tienes acá como reto
la cuestión de que te mencionaba del pasado, hay temas pasados que aún no has terminado de cerrar, estás buscando algún encuentro, estás buscando mucho en tus actitudes, en tus temas pasados, en tus sentimientos. La luna nos habla mucho de la intuición, pero también nos habla de nuestro inconsciente, de nuestras formas de pensar, incluso que tenemos oculto hacia los demás y que están aquí en esta carta nos muestra que están empezando a salir. Estos delfines que están acá nos representan a las personas o situaciones pasadas que pueden estar regresando a ti y están regresando porque es el momento de que tienes que cerrar ese tema que tengas con esas personas, con ese trabajo, con esas situaciones, de dejar aquellos miedos inconscientes que puedes tener y enfocarte mucho en tu as de pentáculos, perdón, en tu as de copas. ¿Qué es lo que tiene más influencia este mes? Bueno, puede ser que este mes, todo este tema que tengas de querer iniciar una nueva relación, un nuevo trabajo, o de querer iniciar algo que representa tu verdadera vocación, el deseo de tu alma. Tienes un tema importante acá con algún padre de familia, con algún jefe, alguien que para ti representaba algo muy estable. Tienes al emperador y la casa. Puedes incluso tener también literalmente algún tema con una casa, con una pareja, con un matrimonio en el que me parece que en el pasado tú sentiste la falta de cooperación de esta persona. Puede ser incluso tú, Acuario, puedes tener algún tema con un Aries, pero me parece que en el pasado tú sentiste alguna falta de cooperación de esta persona. Me parece que tenías muchas discusiones, que tenías como ciclos muy repetitivos de no poderlos cerrar, es decir, que por más que tú intentabas tener una solución es algo que regresaba y que seguían pues finalmente discutiendo sobre lo mismo, no teniendo algún tipo de solución. Pero este mes tú vas a decidir alejarte, ya sea emocionalmente, incluso físicamente, de esta situación. Estás fluyendo con la situación, estás viajando, estás buscando la abundancia de pensamiento, de sentimiento. Si es también una cuestión de trabajo, si tú sentías en este trabajo anterior, aunque ya fuera algo muy estable, que no había cooperación de tu equipo, que era como que tú ponías la mayor parte del esfuerzo y que siempre había alguna parte que nunca estaba conforme, tú decides alejarte de esta situación. Quisieras alejarte para buscar mejores horizontes, mejores oportunidades. Definitivamente alejarte de esta situación, o si es que estás terminando una relación con la que tú eras algún padre de familia, o estás alejándote incluso de tus padres, si es que tú estás en esa situación, te puedes estar sintiendo algún tipo de soledad, puede ser mental, puede ser, incluso también puedes estar enfrentando algún tipo de problemas de dinero, porque acá tenías muy claramente una situación estable, algún matrimonio, pero era un matrimonio que estaba, como te decía, en un vaivén, en un ciclo tóxico. Y decidiste alejarte. Este mes vas a tomar la decisión, me parece que es a mediados, finales de mes, de alejarte. Pero no por eso no vas a dejar de sentir la preocupación o la tristeza de haber dejado algo que para ti representaba una estabilidad. Y es muy probable que en tu mente estés buscando la oportunidad de reunirte con otra persona, de incluso ir a buscar un nuevo trabajo, que me parece que ya es algo que lo tenías visto, o sea, no es algo sorpresivo, no es algo nuevo para ti. Estás buscando tener una cita con una mujer, estás obteniendo mucha esperanza de que el haber cerrado para ti este ciclo te pueda abrir una nueva oportunidad. Incluso aunque como te comentaba, sientas este tipo de insolación, de estar desprotegido, en el fondo tú en tu mente sabes que esa es una oportunidad, es un regalo
para ir, como te decía, el oráculo por tus verdaderos sueños y ya no estarte conformando antes en el pasado con cosas que tú sabías que no querías, que no te merecías eso. Esto se va a estar reflejando en tu realidad como el cierre de un ciclo para comenzar con otro. Quizá aquí, si es que tú estás decidiendo separar de una pareja, hay un documento escrito que te va a hacer cerrar este ciclo y comenzar uno nuevo. Este aislamiento que puedes estar sintiendo, como te decía, en tu mente sabes que finalmente te va a traer algún tipo de recompensa, algún tipo de beneficio. Y puedes aquí estar buscando también en la carta del corte del Lenormand, tienes el jardín que nos habla mucho de encuentros, de citas. Tú o tu persona especial puedes estar, gracias a que te llega un documento, puedes estar cerrando ese ciclo que tenías aquí, muy repetitivo con ese triángulo, con esa persona, y puedes estar comunicándote, buscando algún tipo de respuesta de otra persona. Aquí hay un documento que puede ser un documento legal, un currículum, un contrato, incluso un mensaje de texto, pero es algo tangible, algo que tú puedes tomar. Si estás esperando un contrato, un acta, alguna resolución legal, este mes, a finales de mes, se va a manifestar este documento y te va a ayudar a que el triunfo sea tuyo, a que empieces a ver por fin la mejoría tanto en dinero, en trabajo, en situaciones emocionales, en situaciones incluso de salud, si es que también es tu tema. Aquí en el futuro y a finales de mes, después de que hayas obtenido, o me parece que es muy conjunto estas dos cartas, hay personas a tu alrededor que pueden estar, que tú puedes sentir que tienes que estarlas convenciendo de que tu decisión fue adecuada. Y es momento de que, como tienes la energía central del zorro, que seas muy astuto, Acuario, de saber con quién y qué batallas son las que necesitas luchar. De esta situación te va a tomar algún tiempo el alejarte. Puede ser que para la tercera semana de abril tengas algún tipo de discusión, vamos a ponerlo de esa manera, con personas a tu alrededor de tu trabajo, con tu equipo de trabajo que tenías acá en tiempo pasado, que te puedan estar incluso reclamando de la solución, de la decisión que tomaste de alejarte, de que quieras viajar, de que quieras cambiarte de casa, de hogar, de situación emocional. Y vas a sentir también pues tienes acá otros 5, tienes 2 5 repetidos, sientes falta de cooperación de personas que en un pasado fueron importantes para ti. ¿Por qué lo digo también? Porque aquí en las cartas del consejo que tienes esta tirada para ti, tienes de nuevo el 7 de espadas, que como sabemos es una carta que nos habla de robo, de traición, de cosas que se hacen a nuestras espaldas, y estas situaciones que pueden estar poniéndonos, incluso puede ser tú mismo, acuerdo que te puedes estar poniendo con tus pensamientos, o puede ser tú, o puede ser otra persona. Son obstáculos que finalmente tienes que empezar a encontrar la manera de derribarlos, de que son problemas que están próximos a venir. La tercera semana me parece que va a ser una semana importante para ti. Por favor, ahí me gustaría que guardaras ese dato. Y si tú, más bien, si no hay personas alrededor tuyo que estén haciendo este tipo de situación, aquí el consejo que te dan es que si tú estás intentando buscar a otra persona, lo hagas de la forma más sincera posible. Si esta persona es realmente para ti importante, como tienes aquí con el as de copas y con el zorro. El zorro también nos habla de una persona que es como, pues ya sabemos que es muy astuta, pero es astuta para su propio beneficio. Entonces, si tú vas a ir con una persona a buscar algún tipo de cita, alguna reunión, es importante que en este 7 de espadas lo dejes atrás, porque ese 7 de espadas, si alguna tiempo anterior te funcionó, en este momento te están diciendo, y el consejo es que dejes eso atrás, porque lo único que te va a traer es más problemas como los que ya tuviste en un tiempo pasado. Es muy importante, tienes aquí como reto y como reto a cumplir, o como en contra o a tu favor, lo que te pudiera hacer el cambio de esta situación, el shift, es que pongas mucha atención a tus sentimientos. De nuevo sacan los pensamientos. Tú ya tuviste situaciones pasadas
en la que creo que ya sabes que hay un ciclo que se repite si tú no actúas de la forma en la que debes actuar, sobre todo honesto, o si es que son personas a las que tú ya tienes de alguna u otra manera identificadas que simplemente te están poniendo algún tipo de trabas. Usa tu astucia, Acuario, es el consejo que te están dando. Secretos, aquí la luna también nos habla mucho de intuición, de revelaciones, de cosas que se hacen ahí como escondidas. Entonces aquí es importante que pongas atención a lo oculto, a personas cercanas a ti, porque estas son personas cercanas a ti desde el 5 y desde el 5 de bastos, 5 de pentáculos, que pueden estar haciendo que te sientas de una cierta forma, manera. Y tú tienes que cerrar este ciclo. Me parece que ya está en tu realidad que tienes que cerrar ese ciclo. Y como te decía, el oráculo, no aceptes menos de lo que mereces o de lo que tú sabes que quieres y que vales. Vamos a pedir al oráculo de los ángeles un mensaje, por favor, para Acuario. Un mensaje, por favor. ¿Qué mensaje tienen para Acuario, por favor? Gracias. El mensaje que tienen para ti es, mira, boda, compromiso. Esta situación incluye un matrimonio. Bueno, aquí vamos a enfocarnos tal cual a un tema de pareja. Aquí también tienes al emperador y tienes a la casa. Si es algún tema de que tú estás entre dos opciones o que alguien te tiene a ti, Acuario, entre dos opciones, aquí hay un tema importante de matrimonio que tienes que resolver para ya sea continuar en esa relación si es que tú lo deseas y dejar atrás este ciclo, o si ya no quieres estar ahí, pues como aquí está el tema de la carta, es una resolución. Tienes que cerrar este ciclo para volver a iniciar esto nuevo que tienes por aquí. Aquí también tienes la carta de reconciliación que te dice que alguien de tu pasado está retornando a tu vida. Esta es también mucha aclaratoria a la carta que tenemos acá como juicio, como te mencionaba al inicio. Estos delfines son personas, situaciones que regresan a tu tiempo presente. Si tú tenías una relación con alguna persona en el pasado que no dio frutos en algún momento, en este mes está toda la energía disponible para que esta situación se solucione, y que si es así como tú lo mencionabas también, esta carta del buquet nos habla mucho de una cita, de buscar una reconciliación. Si ese es tu tema, hay mucha energía disponible a tu favor. Solo recuerda, Acuario, ir con sinceridad o buscar la sinceridad si alguien viene hacia ti, Acuario. Vamos a finalizar la tirada con un consejo de los ángeles sanadores. Por favor, ¿qué le recomiendas, Acuario? Ángeles para el mes de abril. Por favor. Por favor. Gracias. El mensaje que tiene para ti este mes es libérate, ideas e inspiración. Mira, esto de la libertad, pues nos habla mucho de estas cartas que yo te venía comentando aquí. Tienes que cerrar un ciclo con tu pasado. Algún tema, un documento aquí tiene un peso importante. Ideas e inspiración nos habla mucho del oráculo del inicio. Te están aconsejando, Acuario, te están guiando. Es importante también que estas de ideas e inspiración, es muy importante la honestidad. Eso nos hace, esta carta de oráculo nos hace mucha referencia a la honestidad y a que sigas la verdad. Muchas gracias, Acuario, por estar aquí. Les deseo lo mejor, mucha luz, muchas bendiciones y los veo muy pronto en otro video. Gracias.